Hola, soy Nico Páez y este es el primer video de la serie de Introducción a Ruby para programadores Java. En este primer video voy a compartir algunas cuestiones más bien conceptuales que pueden llegar a resultar chocante para los programadores Java. Son cuestiones que no tienen que ver con el lenguaje y la sintaxis en sí, sino cuestiones más de la comunidad en un punto y de lo que es la filosofía Ruby. Vamos a empezar. La primera de ellas tiene que ver con la compatibilidad de versiones. Java tradicionalmente ha mantenido compatibilidad hacia atrás en todas sus versiones. ¿Con qué me refiero a esto? Que básicamente una aplicación hecha con Java 1.6 uno la puede correr sin mayor complicación en Java 1.8. Todas las nuevas versiones de Java siguen soportando aplicaciones construidas con versiones anteriores sin mayor inconveniente. Esto no es así en el mundo Ruby. En general, el Ruby no guarda compatibilidad hacia atrás. Típicamente hoy en día lo que ocurre es que si uno tiene una aplicación hecha con Java 1, con Ruby 1.8, difícilmente pueda correr esa aplicación en Ruby 2.2. Esto tiene contras y tiene beneficios también. En un punto uno al romper compatibilidad tiene la libertad de poder mejorar algunas cosas y de meter cambios grandes que si tuviera que mantener la compatibilidad realmente sería como bastante más complejo o tal vez en un punto imposible. Nos guste o no, es una realidad. Esto nos lleva a que en el mundo Ruby uno se encuentre con que tiene que trabajar en algunos casos con varias versiones de Ruby en paralelo. Es necesario que uno tenga instalado en su estación de trabajo varias versiones, porque bueno, básicamente uno trabaja en una aplicación que está hecha en Ruby 1.8 y después arranca un proyecto nuevo, entonces no la quiere arrancar en una versión vieja, le arranca directamente en Ruby 2.2, pero también tienen que darle soporte a la otra versión, entonces uno necesita que en su escritorio puedan convivir las dos versiones. Para eso es que existen un conjunto de herramientas que permiten que convivan en paralelo dentro del mismo sistema varias versiones de Ruby. Una de esas herramientas, posiblemente la más popular, es RVM, el Ruby Version Manager. Esta herramienta nos permite alternar entre la versión de Ruby que estamos utilizando y también nos permite gestionar toda la versión, instalar nuevas versiones, cambiar la versión activa y demás cuestiones. Bien, el segundo punto que me parece importante destacar, que ya tiene que ver sí con cuestiones más de desarrollo un poquito más serio, si bien Ruby trae un montón de librerías nativas para hacer un montón de cosas, es común que uno tenga que echar mano de algunas otras librerías. En sí, para el manejo de librerías tenemos dos herramientitas en el mundo Ruby. La primera se llama RubyGems y básicamente permite instalar en forma, digamos, individual librerías externas. Básicamente uno ejecuta el comando geminstall y el nombre de la librería que uno quiere instalar y se instalan. En el mundo Ruby las librerías se llaman gemas, es el nombre que se les da, ¿sí? Y de ahí RubyGems, la herramienta que nos permite instalar estas librerías. Ahora, cuando uno hace un proyecto, en general tiene un conjunto de librerías y no las anda instalando individualmente, sino que utiliza una herramienta como por ejemplo Bundler, que básicamente me permite a mí especificar en un archivo el conjunto de librerías que quiero utilizar y Bundler se va a encargar de instalar todas esas librerías. En un punto, esto es similar a lo que hace Maven en el mundo Java, ¿sí? Pero puntualmente la parte de resolución de dependencias, ¿no? Uno con Bundler no puede scriptear ni definir su proceso de build. Simplemente Bundler está enfocado en la resolución de dependencias. Y aquí hay un punto relevante
muy relevante, que tiene que ver con que algunas librerías en Ruby tienen código C por una cuestión a veces de optimización. Y ocurre que cuando uno se instala esas librerías, es necesario compilar ese código C, ¿sí? Entonces, no es para nada raro que uno está trabajando en su proyecto o empieza a trabajar en un nuevo proyecto, se descarga el código fuente, corre Bundler para instalar todas las dependencias y como parte de ese proceso de instalación de dependencias, se dispara un proceso de compilación porque hay una librería que requiere ser compilada y como parte de ese proceso de compilación puede que sea necesario algún binding de una librería nativa. Entonces, tal vez uno está instalando dependencias y las dependencias fallan porque te falta una librería nativa, entonces tenés que ir a instalar previamente la librería nativa con apt-get, por ejemplo, y después sí volver a intentar la instalación de la librería Ruby. Tengamos presente que Ruby es un lenguaje que no se compila, ¿sí? Lo que ocurre, eso hace que cuando uno se baja una dependencia, en realidad se está bajando código Ruby directamente, salvo en los casos particulares que ese código Ruby venga con un pedacito de C y además de descargar el código Ruby haya que compilar ese código C. Esto también es una diferencia importante respecto del mundo Java, donde en el mundo Java uno vive arriba de la JVM y no se entera de absolutamente nada de compilación nativa ni nada de eso. Y cuando uno se baja las librerías ya no se baja código Java, sino que ya se baja código binario, ¿sí? Entonces, esto es una diferencia grande que cuando trabajamos en proyectos, para la gente que viene del mundo Java, un poco a veces lo sufre. El tercer punto que quiero tocar tiene que ver con los frameworks de test automatizado. En el mundo Java no hay un framework que sea parte de la plataforma. Uno, si bien el uso de JUnit está ampliamente establecido, uno lo tiene que instalar aparte. En el mundo Ruby ya viene Ruby con una herramienta para hacer test automatizado que se llama Ruby Test, pero también existen algunas otras, ¿sí? Como Minitest y RSpect, ¿sí? Esta última es posiblemente la más utilizada en la actualidad, ¿sí? Y obviamente uno la puede instalar utilizando GEMS. Finalmente, el último punto a mencionar es la herramienta de build. Si bien no es necesario compilar el código Ruby, típicamente como parte del proceso de build uno va a querer al menos correr las pruebas unitarias, tal vez algún otro tipo de prueba automatizada y también correr un linter o alguna otra tarea que definamos como parte de nuestro build. Eso en el mundo Java típicamente lo hacemos con Maven, o lo hacemos con Gradle, o lo hacemos con Ant. En el mundo Ruby lo vamos a hacer con Rake, ¿sí? Rake es el Ruby Make, ¿sí? Y que básicamente es una herramientita hecha en Ruby que nos va a permitir definir una serie de tareas en un archivo que vamos a llamar Rakefile y Rake se encargará de interpretar esas tareas. Bien, estos son los 4 puntos relevantes para un programador Java que quiera meterse en Ruby como primera aproximación. El paso siguiente para mí es que pasen ya a instalar Ruby. Y aquí algunos comentarios relacionados al segundo punto. Como les decía, cuando vayan a instalar dependencias, es posible que de vez en cuando se requiera compilar algo en C. El gestionador de dependencias, en este caso Bundler, lo va a hacer automáticamente, pero requiere que ustedes tengan un compilador de C en su sistema. Esto hace que el desarrollo con Ruby en el mundo Windows no sea tan trivial porque Windows no viene con un compilador de C en forma nativa. En el mundo Linux la cuestión es bastante más fácil, lo mismo pasa en el mundo macOS. Entonces mi recomendación sería que si van a trabajar con Ruby, trabajen en algún sistema de la familia Unix, ¿sí? Básicamente en un Linux o en un macOS estaría bien.
Y arranque en sí instalando RVM. Uno puede instalar Ruby sin instalar RVM. Podría utilizar mi gestor de paquetes del sistema operativo para instalar Ruby directamente, pero créanme que es mucho más útil, sí, es mucho más práctico hacerlo vía RVM, si bien puede ser un poquitito más complicado. Cuando uno empieza a meterse en el mundo Ruby ve que es fácil con RVM switchar de versiones, que es algo que es bastante común, y al mismo tiempo hoy en día la instalación de RVM resuelve algunas cositas adicionales respecto de si uno no utilizara RVM. Bien, creo que esto es todo por ahora. Instalen Ruby e instálenlo con RVM. Eso lo voy a mostrar en el siguiente video.